catedrática de pregrado de la Universidad Rafael Andívar y también catedrática del diplomado multidisciplinario, ¿verdad?, de esta unidad relacionada a la atención a pacientes VIH. Así que pues le agradecemos a la doctora su espera, su paciencia, su tiempo, ¿verdad? El tiempo es suyo, doctora, para que pueda compartirnos su pantalla. No sé si nos escucha bien por ahí. Sí, buenos días, Gaby. La escucho. Bueno, vamos a, denme chance aquí compartir pantalla. Y solo ustedes me confirman si se ve la pantalla. Sí se ve, doctora, sí se ve y la escuchamos bastante bien. Déjenme ver. Ahí, ¿verdad? Ahí estamos, doctora. Ok, listo. Entonces, buenos días a todos. Gracias por la invitación a los encargados del diplomado. Y pues vamos a platicar sobre lo que es manejo médico. Me han pedido, y esto ya lo presentó la licenciada Guzmán, pues vamos a hablar sobre lo que es el manejo médico en tuberculosis. Ya vieron algunas generalidades importantes para poder entender luego esta otra parte de lo que es el manejo de tuberculosis desde el punto de vista médico, ¿verdad? Y entonces quiero empezar que veamos cómo estamos. Estos son datos que nos ha proporcionado el programa de tuberculosis, cómo estamos a nivel nacional. Esto es la incidencia de tuberculosis en todas sus formas, ya sea pulmonar, extrapulmonar, y aquí también incluyen lo que es diversidad de farmacoresistencia a nivel del país para el año 2020, ¿verdad? Y vemos ahí que quien más está dando o proporcionando datos es Escuintla, y luego seguido por Retalhuleu y Suchitepec, que son Suchitepeques y Retalhuleu, ¿verdad? Pero vemos que al final de cuentas Guatemala ya está determinado a nivel internacional como un país de alta carga de tuberculosis. Ven que ningún departamento se escapa de esta enfermedad, ¿verdad? Y veamos aquí la incidencia por edad, más o menos, ¿verdad? Tenemos, y esto siempre se ha dicho, que a nivel de el momento en el que mayor fuente de trabajo, de aporte económico se tiene en el país, es donde también nosotros tenemos gran cantidad de pacientes con tuberculosis. Sin embargo, estamos viendo un aumento también en casos pediátricos, en adolescentes y por supuesto en pacientes por arriba de 60 años, ¿verdad? Que también ha ido aumentando. Esto es para el 2021. Y en mortalidad, para el 2019 el reportado bajó. No sabemos si es porque no se reportó o porque realmente estamos empezando a disminuir en cuanto a esto, pero sí vemos que históricamente ha venido en descenso esta tasa de mortalidad desde el 2005 que nos proporcionan los datos acá. Bien, ¿por qué vamos a hablar de lo que es el abordaje del tratamiento médico? Pues porque en la mayoría de las ocasiones, al final de cuentas, es la decisión terapéutica a la que más nos centramos. Sin embargo, quisiera hacer aquí un poquito o profundizar un poquito en esto, porque si bien es cierto, el tratamiento médico, es decir, el abordaje de terapéutico que vamos a hacer con el paciente desde el punto de vista farmacológico va a ser importante, no podemos desestimar el resto de ayuda que vamos a tener alrededor para que el paciente a la larga tenga un tratamiento exitoso. Y aquí hay muchos puntos que juegan a favor o en contra. Por ejemplo, qué tipo de paciente tenemos, la condición del paciente, la nutrición del paciente, qué características tenemos desde el punto de vista clínico del paciente o radiográfico. Si tiene cavitaciones, nos va a costar muchísimo más lograr negativizar este paciente. Ya vieron también toda la parte microbiológica con la licenciada, ¿verdad? Y entonces, a mayor cantidad de, mayor carga bacteriana, pues mayor va a ser las dificultades que nos vamos a ir encontrando. Algunos factores genéticos como absorción a drogas o toxicidad a las mismas, que se van a asociar mucho con las RAFas que de repente pueden presentarse. A nivel programático también, cómo nos está colaborando toda la red nacional para el abordaje de estos pacientes, la intervención que tengan los centros de salud para la búsqueda, por ejemplo, de pacientes que estén infectados o que ya estén enfermos,
Básicamente puntos importantes de lo que es ya el tratamiento farmacológico, que lo van a abordar con el licenciado en la siguiente clase, la susceptibilidad de la cepa, y por eso posteriormente vamos a ver también el abordaje del MDR y del XR y los regímenes que vamos nosotros a asociar acá y que afortunadamente han mejorado a lo largo de los años estos regímenes, sobre todo en MDR y en XDR. En sensible seguimos teniendo el mismo esquema que teníamos desde hace mucho tiempo, pero el día lunes ya salió por parte de la OMS un comunicado rápido que se va a cambiar ya, o que por lo menos ya está avalado el uso de rifapentina en estos pacientes, y que con esto podamos disminuir a 4 meses el tratamiento. Pero eso todavía no lo tenemos en el país. Bien, entonces, como les mencionaba, ven que hay muchas situaciones alrededor del paciente que uno debiese de tomar en consideración, y que por ende es importante que el abordaje y el tratamiento del paciente sea multidisciplinario y no solamente el tratamiento farmacológico y me lavé las manos, yo ya di lo que tenía que dar y éxitos, que le vaya bien al paciente, porque vamos muy probablemente a fracasar. Y digo vamos porque al final de cuentas es el paciente, somos la red de salud que tenemos que llevar a feliz término el abordaje de un paciente con tuberculosis. Entonces esto es importante que lo recordemos siempre, ¿verdad? También va a depender obviamente del estado de general del paciente, como lo mencionábamos, qué comorbilidades tiene, qué situación familiar, qué red de apoyo tiene el paciente, si van a comprender o no van a comprender la situación en la que está, si vamos a tener ayuda de los familiares para que nos ayuden con lo que es la adherencia, por ejemplo. Toda esa parte es primordial al momento de abordar al paciente. Si el paciente está en depresión, por ejemplo, que muchas veces hace que el paciente deje la adherencia a su tratamiento, ¿verdad? Cuando abordemos un paciente con tuberculosis, tenemos que hacer, desde el punto de vista clínico, ahora sí, desde el punto de vista clínico, tenemos que hacer énfasis en varias situaciones. Los síntomas constitucionales, que ya se abordaron en la clase previa y los vamos a volver a mencionar, los tratamientos previos que ha tenido, porque esto nos va a determinar, al final de cuentas, si vamos a abordar al paciente como nuevo o lo tenemos que pensar que el paciente pueda tener posibilidades de tener una resistencia, y las comorbilidades que el paciente pueda tener. Y vamos a ver algunos datos estadísticos en Guatemala para que veamos la importancia de esto. También al momento de la evaluación va a depender mucho qué tratamiento vamos a iniciar, porque si hay alguna comorbilidad que me impida de repente incluir un medicamento en el esquema del paciente, pues hay que tomarlo en consideración, y eso la clínica nos lo va a decir. La búsqueda de efectos adversos, tener una evaluación adecuada basal, y a partir de la basal poder ir buscando o poder ir encontrando o poder ir detectando los efectos adversos que los pacientes puedan presentar, para que de repente podamos detectarlos temprano y evitar que vayan a más estos efectos adversos. Y el plan educacional a determinar, explicarle al paciente qué situaciones van a ser normales, entre comillas, que podamos encontrarnos con el tratamiento, como por ejemplo, lo clásico es la orina color naranja, que si uno no se lo explica al paciente puede asustarse y puede abandonarnos el tratamiento, pero hay una serie de efectos que de repente se pueden tratar fácilmente desde casa, y que van a hacer que el paciente, al verlo, no se asuste, no deje el tratamiento, y con esto mejorar la adherencia. Otro punto muy importante es lo que es el abordaje nutricional. Yo no me voy a meter en el abordaje nutricional, pero sí recordarles que el peso inicial del paciente es muy importante por dos situaciones. La primera, desde el punto de vista del abordaje de la cantidad de medicamento que voy a dar, porque ya vamos a ver que ya han cambiado las guías y ahora depende del peso, pues uno vamos a definir cuántas tabletas le vamos a administrar al paciente, pero también porque durante el tratamiento uno de los factores más fácilmente determinables es que el paciente empieza a mejorar el apetito, y eso lo vemos en la primera semana, en las primeras 2 semanas el paciente ya nos pide de comer si está ingresado, y cuando lo vemos en los centros de salud ya nos dice ya estoy comiendo mejor, ya tolero más la comida, y eso por consiguiente mejora el peso del paciente. Y aquí cuidado que muchas veces tenemos el peso inicial y dejamos al paciente con el mismo tratamiento que tuvimos
del peso inicial y puede ser que tengamos que readecuar el tratamiento porque mi paciente ya mejoró de peso. Y eso es bien importante y es desafortunadamente muy frecuente que no abordamos el peso y con esto empezamos a disminuir la dosis del tratamiento. Bien, entonces veamos que tenemos acá, desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista programático, debemos de ver situaciones importantes y saber en dónde estamos parados. Primero, evaluar las tuberculosis desde estos 3 puntos que nos van a pedir también el programa. Definir una tuberculosis presuntiva, por ejemplo, que me va a definir aquella que tiene signos o síntomas sugestivos de tuberculosis, pero no tuve ninguna forma para poder asegurar al 100% que esta es una tuberculosis, ¿verdad? Como clínicos podemos decir, bueno, no tengo el microorganismo en la mano, no tengo nada desde el punto de vista de clínico, desde el punto de vista radiológico que me pueda corroborar esto, pero mi sospecha es alta que sea tuberculosis y se puede iniciar tratamiento. Lo ideal es que tengamos una confirmación bacteriológica y acá pues una muestra biológica positiva. Los programas ya nos están incluyendo acá las pruebas rápidas, es decir, un paciente con un GeneXpert positivo ya lo puedo tomar como bacteriológicamente confirmado y esto es una gran ventaja. Lo mismo, los cultivos, ya no solo el Owens Janssen no los toman, sino que también los LIPA están incluidos dentro de los bacteriológicamente confirmados. Y el clínicamente diagnosticado, que no va a cumplir los criterios bacteriológicos que hemos mencionado, pero sí va a tener algunos puntos importantes como imágenes radiográficas, la histología, que tiene características muy específicas, pero como lo mencionaba el doctor Leonel anteriormente, pues no todo lo que es una histología con granulomas va a ser tuberculosis, por eso es que no es confirmado al 100%. Los extrapulmonares que no tienen una confirmación con laboratorio, por ejemplo, pueden ir acá. Y entonces, viendo estos 3 puntos, hay que tener en cuenta 4 puntos importantes. La localización de la enfermedad de estas situaciones, la historia de tratamientos previos, la resistencia a medicamentos y la condición de VIH. Y vamos a ver cada uno de ellos. En cuanto a la localización, veamos que podemos distribuirlo, digamos, entre pulmonar, extrapulmonar y sistema nervioso central. Esto es una división un poco más programática porque permite poder definir cuánto tiempo de tratamiento voy a darle a mi paciente. Las pulmonares, hoy por hoy, las vamos a tratar por 6 meses completos y vean ustedes acá qué implica, ya sea el parénquima pulmonar o el árbol traqueobronquial. Aquellas radiografías de pacientes VIH que tenemos lo clásico de un patrón miliar va a entrar dentro de una pulmonar. Y las que son, que yo ahí estoy un poco en desacuerdo, los derrames pleurales, yo preferiría ponerlos en pulmonares porque casi siempre se asocian con una tuberculosis con una tuberculosis traqueal o con una parenquimatosa, pero desde el punto de vista programático e incluso a nivel internacional la tienen dentro de las extrapulmonares. Lo mismo cualquier otro órgano que esté involucrado dentro de diagnóstico de tuberculosis. Ahora bien, programáticamente también es importante decir que si tengo, por ejemplo, una tuberculosis pleural, pero también tengo una tuberculosis bacteriológicamente confirmada pulmonar, es decir, por un esputo y que tengo un GeneXpert, esa entra dentro de la pulmonar, porque esto nos va a permitir poder tomar decisiones programáticas para evitar la diseminación de la enfermedad. Y luego sistema nervioso central, sobre todo esto porque tenemos que prolongar el tratamiento en estos casos por 1 año. Bueno, entonces, tanto la meningitis como el tuberculoma van a estar incluidos dentro de lo que es tuberculosis localizada anatómicamente en sistema nervioso central. Historia de tratamientos previos, y esto nos va a abrir la puerta sobre todo para poder ir definiendo si al paciente tengo que empezar a sospechar que pueda tener resistencia. Y cuidado acá, que vamos a ver que muchas veces estos casos nuevos desafortunadamente van a ser resistentes porque tuvieron contacto con un resistente, pero en general ahorita se ha manejado caso nuevo, se llama aquel que nunca, jamás en la vida ha tomado tratamiento. Pero también podemos definir aquel que ha tomado menos de 1 mes de tratamiento. Y esto porque se ha visto en diferentes estudios clínicos que cuando el paciente toma menos de 1 mes de tratamiento no hay chance todavía de generar resistencias. Y por eso es que acá está incluida dentro del caso nuevo.
o el caso virgen que podemos tener en estos casos. Luego los previamente tratados ya tomaron un mes de tratamiento o más meses o más tiempo de tratamiento, y esto sí podemos entonces ver aquellos que no conocemos el resultado después del tratamiento porque fue pérdida de seguimiento o porque pues ya no supimos, básicamente son los perdidos de seguimiento, no supimos qué pasó con ese paciente. Pero hay algunos que sí conocemos el resultado después del tratamiento. Y aquí tenemos 3 que van a ser aquellos que son recaídas, que van a ser tratados previamente, fue declarado curado completamente o tratamiento completo, pero que nuevamente tenemos una tuberculosis, ¿verdad? Vean entonces acá que no es lo mismo el curado y el tratamiento completo. El curado es aquel que yo ya con cultivos pude definir que ya no tiene tuberculosis. El tratamiento completo es el que completó el tratamiento, pero no tuve una muestra para definir que el paciente ya estaba con cultivos negativos. Luego el tratamiento después del fracaso, que van a ser aquellos tratamientos por tuberculosis y que tenían fallo al final del tratamiento. Aquellos que nunca logramos negativizar cultivos van a incluir dentro de esto. Y el tratamiento después de pérdida de seguimiento, que van a ser aquellos tratamientos por tuberculosis que pues los perdimos y luego regresan con nosotros, y aquí pues es muy difícil y poder tomar las decisiones desde el punto de vista terapéutico, y usualmente tenemos que esperar un resultado ahora, gracias a Dios, de un test molecular que nos pueda definir qué esquema vamos a dar en ese paciente. Luego, en cuanto a resistencia a medicamentos, tenemos esta gama, esta escalera que le he llamado yo de lo que es todos los tipos, digamos, de resistencia que tengamos. En la siguiente clase vamos a abordar una por una, ahorita solo para que vean cómo ha sido esto, y que de hecho cambió para octubre del año pasado, ya algunas definiciones como el pre-XDR y el XDR, y lo vamos a ver más adelante. Y por último, la condición de VIH, que aquí podemos tener el paciente con tuberculosis diagnosticada y VIH diagnosticada, el paciente con tuberculosis diagnosticada y VIH diagnosticada negativa, ¿verdad? Es decir, que sí le hice la prueba y que vi que es un VIH negativo, y el paciente con diagnóstico de tuberculosis y condición VIH desconocido. Esto usualmente, y lo que esperamos es que se den aquellos pacientes que desafortunadamente hicimos un diagnóstico de tuberculosis, tuvimos el resultado 24 horas después, y cuando vamos a buscar al paciente, desafortunadamente falleció y ya no supimos qué condición VIH tenía, por ejemplo. Eso sería lo ideal, aunque idealmente debiéramos, si sospechamos tuberculosis, de una vez tomar la prueba de VIH. Esto no debería de suceder en las áreas, por ejemplo, donde sí deberíamos de tener que todo paciente que llega al centro de salud tiene que tener una prueba confirmatoria de VIH, ya sea positiva o negativa. En cuanto al tratamiento, porque básicamente es lo que vamos a ver hoy, Guatemala tiene estos 12 manuales, que tenemos el de tuberculosis sensible y el de resistente, que ya están todavía adaptados, de hecho, para los cambios que ya vienen en cuanto a resistente, principalmente, que sí están en este manual y que vamos a hablar en la siguiente clase. Bien, entonces, debemos esperar un éxito de tratamiento con nuestros pacientes. Para poder definir un buen éxito, para poder llegar a un éxito de tratamiento, necesito tener una selección adecuada del tratamiento o de los medicamentos. Necesito un buen manejo clínico, y acá pues entra la parte no solo médica, sino la parte de psicología, de trabajo social, de farmacia, todos los que nos apoyan, digamos, o todos en quien nos apoyamos para que el paciente, al final de cuentas, tenga un tratamiento exitoso y la disponibilidad de fármacos de calidad. Guatemala en este momento cuenta con disponibilidad de fármacos de primera y de segunda línea, y que todos están avalados por la Organización Mundial de la Salud. Veamos entonces nuestro esquema de primera línea, que es en el que nos vamos a centrar el día de hoy, donde nos habla que el esquema de primera línea hasta el día lunes no había cambiado. Ya la OMS ya aprobó, digamos, este nuevo esquema acortado de 4 meses, pero bueno, esto fue el lunes, así es que todavía falta ir cambiando eso a lo largo de la región. Así es que vamos a quedarnos con el esquema de primera línea que todos conocemos, que sería isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol, y sabemos que este esquema nos da una mejor respuesta, hay menores recaídas, hay mayor tasa de curación y hay menos efectos adversos.
Esto de mejor respuesta y menores recaídas con los nuevos esquemas que tenemos ahora en MDR y en XDR, pues probablemente también ya entre un poco en discusión, porque en los nuevos esquemas de verdad que están con unas tasas de éxito por arriba del 90% y que están muy pegadas a lo que es estos esquemas de primera línea y con mayores tasas de efectos adversos. Así es que hay que tenerlo también en consideración, que esto va a ir cambiando muy probablemente en pocos años. Dos cosas importantes que busco al momento de tratar a mi paciente es curarlo y que mi paciente ya no disemine la enfermedad en la comunidad. Y esto es algo importante que siempre tenemos que abordar. Diagnosticamos un paciente en el hospital, lo abordamos desde el hospital, pero es importante al momento de que llegue a los centros de salud de hacer la pesquisa o la búsqueda de los familiares en casa, de los trabajadores que están alrededor de él en el trabajo, porque con esto podemos también cortar que uno que ya está infectado desarrolle la enfermedad. Entonces esta parte es importante y a veces la dejamos un poco en el olvido. Para entrar entonces en lo que es los esquemas o el tratamiento médico, tenemos que tener claros dos conceptos importantes que nos van a hacer entender por qué doy tratamiento, o por qué damos tratamiento con tantos fármacos y por qué vamos a armar los esquemas como los vamos a armar. Y aquí hablamos de el primer concepto, que son las poblaciones bacilares, y el segundo concepto, que son los tipos de resistencias. Vamos a hablar primero de las poblaciones bacilares de Mycobacterium tuberculosis. Y acá, pues, vamos a tener, estas poblaciones van a estar dadas en base a el tipo de crecimiento que tiene. Tenemos 4 tipos de poblaciones. Las metabólicamente activas, o que tienen un crecimiento continuo, que todo el tiempo se están, pues, duplicando. Las de fase de inhibición ácida, las de fase de multiplicación esporádica y las de fase persistente o totalmente durmiente. Esta última fase, algunos expertos todavía no están muy de acuerdo en incluirla, pero todavía se utiliza en la literatura. Vamos a hablar de las metabólicamente activas o en crecimiento continuo. Recuérdense ustedes, la mayor cantidad de tuberculosis la vamos a encontrar casi siempre a nivel pulmonar. ¿Por qué? Porque aquí vamos a tener un medio óptimo para la micobacteria. Un medio con un pH de 6.5 a 7, con una gran cantidad de oxígeno, sobre todo en esa caverna donde la micobacteria se siente en un hotel de 5 estrellas, le tienen su piscina, le tienen su buffet, la micobacteria está en donde quiere estar, ¿verdad? Y esto permite que la micobacteria tenga un crecimiento exponencial pues alto, a pesar de que crece lentamente, pues se desarrolla y crece y tiene muchas colonias acá. Esta gran cantidad de colonias, y vayan poniendo ojo acá, nos da mayor probabilidad de mutaciones espontáneas. ¿Por qué? Porque a mayor cantidad de poblaciones que yo tenga, pues de repente alguna por ahí puede tener archivado alguna resistencia y empezar a desarrollarse. Entonces, mientras más grande sea mi población, más probabilidad de mutaciones espontáneas. Entonces, vean ustedes acá, tengo a mi micobacteria. Este es un alveolo, imagínense ustedes, o una caverna, y las micobacterias están allí, pues haciendo muchas actividades, ¿verdad? Está tomándose su cervecita, está jugando, pues está haciendo muchas actividades, pero principalmente se está multiplicando. Esa es como su principal actividad en este punto. Y por eso es que estos pacientes tienen grandes cargas de micobacterias. La población, vean ustedes que puede ser de 10 a la 7 a 10 a la 9. Es una gran cantidad de bacterias que podemos tener en estas áreas del paciente, ¿verdad? En un alveolo, en una caverna, podemos tener una gran cantidad de micobacterias. Y acá entra entonces las bases de por qué vamos a ir dejando qué medicamentos. Y aquí entra primero que a esta fase metabólicamente activa, isoniazida es el principal fármaco que va a actuar sobre esta fase. Algunos otros medicamentos, rifampicina le sigue muy de cerca. Lo que pasa es que rifampicina tarda un poquito más en generar esta actividad de matar a estas micobacterias, pero cuando lo logra, casi que se equipara con isoniazida. Luego tenemos las quinolonas, los aminoglucósidos y los nuevos como linezolid, bedaquilina, delamanid y etionamida o protionamida, que están un poquito por debajo de eso.
Luego tenemos la fase de ácida o de multiplicación lenta. Acá ya el doctor Pérez les comentaba cómo entra en el macrófago, ¿verdad? Y cuando entra en el macrófago, pues, y la licenciada les ponía ahí la fotita, ¿verdad? Está el macrófago ahí, pero la micobacteria sigue viva, un poco incómoda, un poco ahí porque tiene un área, un pH muy ácido que no es el ideal para él, pero está viva. La población disminuye, la población es menor. Entonces tenemos ahí nuestro macrófago, el fagolisosoma, que está generando para tratar de contener la infección, y hay micobacterias, pero no están tan en su medio. Ahora no están en un hotel de 5 estrellas, estarán en uno o 2 estrellas por ahí. De repente algunas se multiplicarán por allí, y vean ustedes cómo disminuye la cantidad de población. Aquí tenemos de 10 a la 13, 10 a la 5, en la otra teníamos de 10 a la 7, 10 a la 8, 10 a la 5, aquí de 10 a la 3 a 10 a la 5. ¿Verdad? Es menor la cantidad de micobacterias, pero eso sí, cuesta muchísimo más la penetración de fármacos hasta el fagolisosoma. Y por eso es que acá vamos a tener un fármaco específico, piracinamida, que es el esterilizante por excelencia. Esterilizar es decir, poder quitar o matar las bacterias que están en fases distintas de las fases de multiplicación activa o multiplicación rápida. Y entonces acá piracinamida juega un papel importante y rifampicina sigue jugando un papel primordial acá. Luego tenemos las de crecimiento intermitente, que aquí las condiciones siguen siendo desfavorables, sigue en un hotel 2 estrellas, pero recuérdense ustedes, también se los mencionaba el doctor Leonel, ¿verdad? Después de que están todos los macrófagos allí, empieza a haber una necrosis de todos los tejidos, y como tenemos macrófagos allí y tenemos interleuquinas y tenemos una gran cantidad de procesos desde el punto de vista inflamatorios, lo que va a generar es el famoso caseum, el material gaseoso. Entonces el material gaseoso ya se viene arrastrando desde que los macrófagos atraparon a las micobacterias. Ya a la segunda parte, cuando se necrosa el tejido, tenemos el material gaseoso. ¿Qué sucede? Sucede que en el macrófago la micobacteria está viva, y al generar la necrosis la micobacteria sigue viva, es decir, en el caseum las micobacterias siguen estando vivas. Ahí están extracelular, ya no están dentro de un macrófago, pero tienen una capacidad de recidivar o de estar de repente durmiendo un poquito ahí, relajándose, y de repente espontáneamente crean una multiplicación. Por eso se llama multiplicación espontánea. De repente están ahí tranquilas tomando el sol, pero de repente se multiplican. Acá también, al igual que fase de inhibición ácida, la población es muy parecida, de 10 a la 3 a 10 a la 5, y aquí rifampicina va a ser quien va a jugar un papel fundamental. Pero vean que ahí nos incluye también linezolid, clofazimina, bedaquilina y delamanid como fármacos importantes, pero estos todos son de segunda línea, mientras que multiplicación espontánea de los de primera línea, rifampicina actúa acá. Podríamos ir entonces armando y diciendo que piracinamida y rifampicina son buenos esterilizantes, es decir, actúan no en la fase donde hay gran cantidad de bacterias, sino que actúan más en la fase donde hay menos bacterias y que estas se esconden, digamos, ¿verdad? Se esconden, se meten en lugares de difícil acceso, pero piracinamida y rifampicina entran a jugar un papel importante acá. Cuidado que rifampicina dijimos que también actúa en metabólicamente activas, ¿verdad? Y luego la fase persistente o totalmente durmiente, donde están estos bacilos sin actividad metabólica, tomándose su cafecito. Teóricamente son las responsables de las recaídas, pero las recaídas también pueden venirnos desde fase de inhibición ácida y desde fase de multiplicación esporádica, ¿verdad? Entonces ya hablamos de las poblaciones bacilares. Ahora vamos a hablar de los tipos de resistencias. Y aquí tenemos 3 tipos de resistencias. La resistencia natural, la resistencia primaria y la resistencia secundaria o adquirida. Y es muy fácil de recordarlas. La natural es aquella resistencia que se da en una población de micobacterias que nunca ha sido expuesta a drogas. Aquellos pacientes que nunca han tomado tratamiento antifímico entran en este grupo. Tengo el tipo de resistencia primaria, donde tengo contagio de pacientes desde un paciente con resistencia. Papá diagnosticado MDR, y entonces la esposa, pues mi sospecha clínica es que tenga que tener una
resistencia primaria y abordarla desde este contexto. Y luego la resistencia secundaria o adquirida, que aquí sí es la incorrecta, administración de fármacos. Aquellos pacientes que llegan día lunes, luego martes y miércoles no llegan, jueves medio llegan, viernes se fueron a echar los tragos y vuelven a llegar el martes. Para esta incorrecta administración de fármacos o la incorrecta administración de fármacos desde el punto de vista clínico, porque yo le estoy dando fármacos, pero no me di cuenta que estaba dando un fármaco que me está disminuyendo niveles de mis antifímicos, y por eso es importante centrarse, ver bien qué tengo alrededor, qué medicamentos estoy dando alrededor, porque puedo dar una monoterapia encubierta desde el punto de vista terapéutico al no saber con qué fármacos nos van a interactuar, y esto el licenciado nos lo va a abordar más adelante. Entonces, cuando tengo un paciente enfrente con tuberculosis, al inicio yo me hacía la pregunta, pero ¿por qué tuberculosis tengo que tratarla con 4 fármacos y no solo con 1? Si al Staphylococcus aureus le puedo dar 1, ahora que hay tan resistentes, bueno, serán 2, ¿verdad? A la E. coli yo le puedo dar 1 o 2, pero ¿por qué tuberculosis tengo que utilizar 4 fármacos? ¿Qué corona tiene tuberculosis sobre las otras bacterias? Luego, ¿por qué 6 meses? Si casi todas las enfermedades infecciosas de 7 a 10, 14, 21 días, vaya, 2 meses cuando son endocarditis, está bien. Pero ¿por qué 6 meses en tuberculosis? ¿Qué sucede aquí? ¿Por qué tengo que dar tanto tiempo? ¿Por qué unos meses más fármacos y otros meses menos fármacos? ¿Por qué tengo una fase inicial y luego una fase de continuación que son menos? ¿Por qué tanta complicación con el tratamiento de tuberculosis? Veamos entonces, teniendo los conceptos que les acabo de dar, vamos a responder estas preguntas. ¿Por qué 4 fármacos y no solo 1? Y entonces empiezan las bases farmacológicas del tratamiento. Primero, la asociación de fármacos. ¿Por qué 4 y no solo 1? Veamos entonces cuál es este razonamiento. Dijimos, ¿se recuerdan ustedes que todo paciente, aunque nunca haya tomado antifímicos, ya tiene en él resistencias naturales? Ya tiene algún mutante por ahí que se hizo resistente. ¿Por qué? Porque vimos la gran cantidad de bacilos que puede haber en un paciente, sobre todo con tuberculosis pulmonares. Entonces, estos mutantes resistentes ya están ahí. Todo paciente que usted conozca con tuberculosis tiene estas mutantes resistentes naturales, de cajón, todos las tienen. Y lo que queremos evitar entonces es seleccionar estos mutantes resistentes para generar más resistencia, ¿sí? Vamos a explicarlo un poquito más. Cuando empezaron los estudios en tuberculosis, de hecho, tuberculosis puede jactarse, digámoslo así, de ser la primera enfermedad donde hubo estudios clínicos desde el punto de vista histórico. Tuberculosis fue el primero que tuvo estudios clínicos comparativos, ¿verdad? Y veamos entonces acá que empezaron a ver, y lo seguimos viendo por hoy, el fenómeno o el efecto de fall and rise, o el fenómeno o el efecto de caída y subida, o subida y caída, ¿verdad? ¿Qué sucede aquí? Que en las primeras fases nosotros vamos a ver que el paciente mejora. Al paciente le va muy bien, o estamos hablando cuando damos monoterapia. El paciente le va muy bien y de repente el paciente vuelve a desmejorar. ¿Qué sucedió acá? Esto lo podemos ver también si doy tratamiento con 4 fármacos, pero estoy dando monoterapia encubierta. Entonces, cuidado con esto, porque acá es la importancia de saber qué fármacos tengo alrededor. Este efecto de fall and rise, que fue cuando se empezaron a ver esto, bajaba el fenómeno fall, es que baja la cantidad de micobacterias, pero posteriormente empiezan a subir nuevamente. ¿Y cuáles van a ser los que van a subir posteriormente? Pues aquellos que seleccionamos resistentes. Vuelvo y repito, toda población bacteriana sensible muy grande tiene un pequeño número de bacilos resistentes a diversos fármacos. Por ejemplo, acá estos todos son sensibles, pero este anaranjadito es sensible a isoniazida y este otro anaranjadito es resistente a rifampicina, ¿verdad? Y vean ustedes acá cuánto de población necesito para tener un bacilo resistente dependiendo de el antifímico que esté dando. Isoniazida, para isoniazida necesito esta cantidad de bacilos, ¿verdad? 10 a la 5, 10 a la 6. Para rifampicina necesito aún más.
para streptomicina, etambutol, piracinamida, las quinolonas y el resto. Ven ustedes que necesito una cantidad de bacilos importantes para tener un resistente. ¿Que se puede dar? Sí. ¿Que se da? Sí. ¿Por qué? Porque tenemos pacientes con altísimas cargas de tuberculosis. Entonces, tenemos este fenómeno sí o sí. ¿Cuáles van a ser aquellas que tienen más probabilidad entonces de tener estos mutantes resistentes? Pues van a ser la tuberculosis que sea bacilífera positiva, porque tenemos positivos de 10 a la 7 a 10 a la 9 bacilos, y esto es mucho más grande que los 10 a la 3 que necesito, por ejemplo, para una piracinamida. Las cavitarias 10 a la 7 a 10 a las 9, y vimos que rifampicina está 10 a la 7. Entonces sí que puedo tener aquí resistentes en este punto. Acá, por ejemplo, no los voy a poner a contar, pero básicamente el ejercicio sería de adivinar cuántos cuadritos chiquitos tengo acá. A la larga tengo 10,000 cuadritos chiquitos. Hagan ustedes de cuenta que cada uno de los cuadritos es un bacilo de tuberculosis. De esos 10 a la 4, este que está pintado de rosadito es el que está resistente, de una población virgen que nunca ha tenido tratamiento, ¿sí? Esta sería entonces la resistencia natural. Nunca le di tratamiento, pero ahí tengo uno que ya es resistente. Esta sería una resistencia natural, por ejemplo, para piracinamida. Agréguenle a esto un 10 a la 7 y un resistente, y tienen ahí su resistencia a rifampicina, por ejemplo. Veámoslo de otra manera. Vean aquí, este es un paciente con una población virgen a antifímicos, nunca ha tomado. Esta es entonces una resistencia natural. Todos los que son color aqua son sensibles a las 4 drogas, pero tengo aquí los amarillitos son resistentes a etambutol, los azules son resistentes a isoniazida, los rojos son resistentes a rifampicina y los negros son resistentes a piracinamida. ¿Qué pasa si yo le doy al paciente monoterapia con isoniazida? Pues voy a matar muchas bacterias, ¿sí? Voy a matar muchas de las que son sensibles a todos. Voy a matar las que son resistentes a isoniazida, a rifampicina, piracinamida, etambutol, pero vean lo que sucede. Aquellas que eran resistentes a isoniazida empiezan a aumentar. Aquí lo que estamos viendo entonces es una selección de resistencias. Generé una resistencia por la incorrecta toma de medicamentos y ahora me tengo que enfrentar a un paciente con una monoresistencia a isoniazida, ¿verdad? Esta es entonces la razón por la que asociamos fármacos, porque no quiero generar esta resistencia o seleccionar esta resistencia. Entonces la respuesta de por qué asocio 4 fármacos es porque no quiero seleccionar resistencias. ¿Qué posibilidad tengo de resistencia a 2 fármacos en un grupo de pacientes o en un grupo de cepas naive? Pues va a ser muy difícil, porque entonces tendría que hacer una sumatoria de los resistentes a ISO más los resistentes a rifa para poder decir que tengo un paciente ISO y rifa resistente en una población. Necesitaría una población de 10 a la 14 para tener un resistente a isoniazida y rifampicina. Y ya estas poblaciones sí son exageradamente grandes y pues es mucho más difícil poder decir que naturalmente tenga una resistencia a ISO y a rifa, ¿sí? Entonces es prácticamente imposible que puedan caber en un cuerpo humano tanta cantidad de bacterias. Por consiguiente, resistencias naturales a 2 fármacos no lo vamos a ver, es improbable. Bien, estas van a ser entonces principalmente, dijimos, las tuberculosis muy bacilíferas, tratadas con un solo fármaco o con 2 mediofármacos que va a seleccionar mutantes resistentes naturales. Fíjense bien que este concepto es muy importante. Por eso es que en tuberculosis no podemos dar un solo fármaco. Tenemos que tener 4 fármacos al momento, pero de hecho algunos estudios nos han revelado que con 2 fármacos sensibles podemos curar a un paciente, pero como todavía existe ahí que pueden haber más resistencias y demás, 3 fármacos es lo ideal. 2 o 3 fármacos pueden curar tuberculosis, sí, ¿verdad? Lo que pasa es que si cada uno nos pusiéramos a hacer nuestras líneas de tratamiento, pues volveríamos locos a los programas. Por eso, en condiciones programáticas,
Yo como infectóloga no puedo decir yo voy a tratar a mis pacientes solo con 2 fármacos y que los demás miren qué hacen. No se puede, porque es una enfermedad que se tiene que tratar desde el punto de vista nacional y echar en el bolsón todas las posibilidades, mayores o menores. Por consiguiente, en condiciones programáticas, tengo que adherirme a tratarla con 4 fármacos, pero está bien, porque ya sé yo que con 2 o 3 fármacos la voy a curar. Asociarle un fármaco más, pues bueno, no nos va a complicar el proceso, ¿verdad? Y condiciones de programa al menos 4. Y esto ahora es mucho más lógico porque tenemos las tabletas con los 4 fármacos en ellas, ¿verdad? Entonces, recordar, los fármacos antituberculosos seleccionan al mutante resistente, no causa la mutación. Por consiguiente, para disminuir nuestras resistencias, debiéramos de dar un buen abordaje desde el punto de vista terapéutico. Bien, acá entonces contestamos por qué 4 fármacos y no solo 1. Contestemos ahora por qué 6 meses, por qué 9 meses, por qué 12 meses, y no 10 a 14 días como cualquier otro tratamiento. Y aquí entonces hablamos del tratamiento prolongado. Recordemos que habíamos hablado de poblaciones bacilares y dijimos que las que van a ser más difíciles de alcanzar y que el fármaco va a tardar más en penetrar son aquellas que están en fase de inhibición ácida y las fases de multiplicación esporádica. Estas, la localización va a ser más difícil, son poblaciones distintas en distintas situaciones y por consiguiente necesito más tiempo para poder aniquilar estas cantidades de poblaciones que tengo en estas características. Tengo estas esporádicas que esporádicamente se van a generar, se van a multiplicar y que de repente puede ser que se multipliquen 2 meses después de que yo termine mi fase inicial y si no le estoy dando tratamiento, podemos entonces entrar aquí en recaídas. Por eso es que para evitar las recaídas vamos a dar tratamientos de 6, 9 o 12 meses dependiendo de qué tipo de tuberculosis estemos viendo, ¿verdad? Con esto entonces, con estos tratamientos prolongados y conociendo estas fases que habíamos dicho antes, entendemos por qué tengo que combinar fármacos, por qué tengo que darlos durante tanto tiempo, por qué voy a actuar en diferentes fases y hay algunas fases que va a costar muchísimo más erradicarlas, ¿verdad? Entonces, vean que las metabólicamente activas, las fases iniciales, aquí va a actuar isoniazida, rifampicina y piracinamida como fases iniciales, y en las fases tardías actúa principalmente rifampicina, vean acá. Piracinamida desafortunadamente actúa solo en los primeros, si bien es cierto, actúa como esterilizante, actúa solo en los primeros 2 meses. Por eso es que al final asociamos rifampicina con isoniazida porque no queremos dejar sola la rifampicina y seleccionar más resistentes de rifampicina. ¿Ya? Esa es la razón por la que asociamos isoniazida también posteriormente. Entonces ya respondimos por qué tratamientos prolongados y ahora administración en monodosis. Ustedes saben que ahora ya tenemos los fármacos en una sola tableta, ¿verdad? Esto lo que nos permite es un mejor control. Pero cuando hablamos de monodosis es el momento en el que le vamos a explicar al paciente cómo se va a tomar el medicamento. Y para esto los centros de salud nos colaboran muchísimo y siempre le dice uno al paciente, llegue al centro de salud, hagan un TDO, es decir, que llegue al centro de salud, que el personal a cargo verifique que la persona se tome el tratamiento y que sea solo una vez al día. Esta una vez al día, esta monodosis consigue picos séricos ideales. Que por ejemplo, yo le puedo decir al paciente, tómese la mitad del tratamiento en la mañana y la mitad en la tarde, los picos séricos no van a ser igual. El efecto posantibiótico no va a ser igual. Y entonces el efecto farmacológico al final no va a ser el mismo. Por eso es que la administración debe ser en monodosis. En la mañana se toma su tratamiento y así debe de ser, porque nos facilitan estas dos situaciones. Y por supuesto facilita la supervisión. Ni el paciente va a llegar 2 veces al día al centro de salud y el personal de los centros de salud muy difícilmente, por tanto trabajo, va a poder moverse a los domicilios como algunas veces sucede. Estas son las dosis que ya están adheridas en solamente un comprimido o una tableta, ¿verdad?
Y ahora estas presentaciones las tenemos en toda la red nacional. Tenemos entonces isoniazida a 75 miligramos, rifampicina 150, piracinamida en 400 y tambutol en 275, estos comprimidos combinados y las mismas dosis con rifa e iso nada más en la fase de continuación. ¿Verdad? Si no las conocen, las de los 4 medicamentos son un poco, como dirían los pacientes, así larguitas, anaranjaditas, y las de continuación son rojitas chiquititas, ¿verdad? Tal como nos los describen los pacientes. Y ven ustedes que ahí lo da en la cantidad de comprimidos en peso en kilos. Estos intervalos de peso y cuánta cantidad de tabletas debe tomarse el paciente. Quiero recordar acá lo que mencionábamos del peso, y entonces es importante irlos pesando porque sí que hay pacientes que empiezan con 38 de peso y mejoró en 2 meses y ahora ya está en 41 y yo lo sigo dando con 2 tabletas. No, ya debería de haberlo pasado a 3 tabletas para evitar disminuir la cantidad de fármaco y con esto seleccionar mutantes resistentes, que es básicamente lo que buscamos. Los esquemas aprobados a nivel internacional y a nivel nacional van a ser básicamente estos. La fase inicial de 2 meses o de 50 dosis administradas de lunes a sábado para casos nuevos o previamente tratados pulmonares o extrapulmonares que definamos que son sensibles, y la fase de continuación 4 meses o 105 dosis. La tuberculosis ósea aquí nos incluye una fase de continuación de 7 meses, aunque también no está escrito, pero también las cavitadas entran dentro de estas de 9 meses en total, que serían 7 de continuación y 2 de inicial. Y sistema nervioso central incluye, aquí perdón, me equivoqué, no son 7 meses, sino que son 10 meses, porque son 260 dosis administradas de lunes a sábado. Y la fase inicial nunca varía, ¿verdad? Esto es lo que está aprobado por el ministerio. Preferiblemente juntas porque queremos alcanzar el pico, ya lo dijimos, y porque no queremos generar mutantes resistentes. Idealmente que sean con el estómago vacío. Esto es bien importante explicárselo al paciente. Si va a ir al centro de salud, pues, y usted se levanta temprano, pues desayune a las 6 de la mañana y 2 horas después se toma su medicamento. ¿Verdad? 2 horas después o 2 horas antes de cualquier cosa, el antifímico debe ir solo porque la biodisponibilidad en estómago vacío es mejor. Absorción de isoniazida disminuye con glucosa o lactosa, y hay quienes les dicen ahí, tome solo con el atolito. No, con atolito no, porque me va a disminuir no solo la biodisponibilidad del estómago vacío, sino la presencia de glucosa, me va a disminuir la absorción de isoniazida y le estamos enmascarando monoterapias o disminuyendo isoniazida y generando resistencias, mutantes resistentes. No con jugo de naranja también por el pH que nos puede alterar ahí, y no con otros medicamentos. Entonces hay que dar un buen plan educacional en este punto. Esto es para niños. Si alguien es pediatra por acá sabrá, o si alguien ve niños sabrá también que también ya cambiaron los tratamientos en niños y que ahora son efervescentes las tabletitas y también se da en base a kilo de peso. Luego, ¿cuáles van a ser los medicamentos ideales que debemos de buscar? ¿Y cuáles son los objetivos entonces de que yo trate a mi paciente con tuberculosis? Pues quiero disminuir la mortalidad, los síntomas y la capacidad infectante. Quiero curar sin recaídas y quiero evitar la selección de resistencias. Ya teniendo las bases que vimos anteriormente, todo esto tiene mucha lógica. ¿Sí? Entonces veamos muy rápidamente. En primer lugar, o como primer objetivo, quiero disminuir mortalidad, los síntomas del paciente y la capacidad infectante. Esto lo voy a conseguir disminuyendo el número de bacilos vivos. ¿Y qué antifímicos van a ser ideales ahí? Los bactericidas. Quédese con esto porque vamos a ver quiénes son los bactericidas. El segundo objetivo es curar sin recaídas, que mi paciente después de que lo curé no regrese 2 años, 3 años después con alguna recaída. ¿Cómo lo hago esto? Erradicar los bacilos persistentes, fase de inhibición ácida, fase de multiplicación espontánea. Necesito fármacos esterilizantes. Quédense con eso que vamos a ver quiénes son después. Y tercer objetivo, evitar selección de resistencias. Quiero prevenir esta selección de resistencias y aquí me van a ayudar algunos fármacos específicos para eso, pero también todo lo que hemos platicado del hecho de dar el fármaco en forma adecuada. Entonces, vean que en nuestro constructo deberíamos de saber que uso
fármacos bactericidas, esterilizantes y que previenen resistencias. ¿Sí? Estos entonces, los bactericidas disminuyen mortalidad. Bueno, y aquí el que principalmente disminuye mortalidad es isoniazida. Isoniazida tiene una capacidad bactericida precoz que los anglosajones, pues como EBA por Early Bactericidal Action, nosotros como ABP, que va a actuar rápidamente los 2 primeros días. Vean qué rápido, isoniazida usted la da y empieza a actuar y muy rápidamente durante los 2 primeros días. Isoniazida es el que salva la vida del paciente sin lugar a dudas, ¿sí? Y algunos tienen actividad bactericida retardada, 2 a 7 días, ahí empieza a jugar un poquito rifampicina, pero rifampicina empieza a actuar a partir bien del 10º día, ¿verdad? Y ahí les pongo más o menos cuántos bacilos van destruyendo cada uno. Entonces, el bactericida mata grandes cantidades de bacilos metabólicamente activos y forma muy rápido. Luego, quien cura sin resistencias es el esterilizante. Acá ya dijimos en estos bacilos especiales, inhibición ácida y metabólicamente, que se recrean esporádicamente, busco evitar recaídas y selección de resistencias, ¿sí? Entonces, acá un resumen de lo que estamos viendo y vean ustedes ahora quiénes son bactericidas del esquema de primera línea. Tenemos isoniazida como bactericida, también dijimos que rifampicina es buen bactericida. Tengo esterilizante rifampicina y piracinamida, dijimos que era el esterilizante también por excelencia. Y me va a prevenir resistencia etambutol, es el acompañante. Con esto vemos que tenemos tanto fármacos bactericidas, esterilizantes y que previenen resistencias en el esquema de primera línea. Y por eso nuestro esquema de primera línea ha funcionado bien a lo largo de tantos años, siempre y cuando lo dé bien y no seleccione resistencias dando mal el tratamiento. Otra cosa que quiero hacer notar, rifampicina aquí actúa como bactericida, como esterilizante y alguna literatura dice que también previene resistencias. Esto hace que la rifampicina sea la piedra angular del tratamiento de primera línea y aquel que yo no quiero cambiar. Y este es el que más dolores de cabeza nos da porque al pasar por la citocromo P450 es el que más interacción tiene con todos. Ya el doctor Leonel también les explicó qué hacer con los antirretrovirales que van a tener algún tipo de interacción con la rifampicina, ¿verdad? Pero si alguien nos dijera cuál es el fármaco que usted no quiere quitar del esquema de primera línea, rifampicina tiene que ser la opción sí o sí. Es que a rifampicina casi que nadie lo ha logrado desbancar del lugar clave que tiene en el abordaje de tratamientos con tuberculosis. Luego, en embarazo y lactancia, preguntaron por ahí qué hacer si tengo una paciente que está con un embarazo y con tuberculosis. Pues la verdad, no lo piense ni medio segundo, es que tiene que tener tratamiento. ¿Las drogas cruzan la placenta? Sí, pero no va a tener efectos teratogénicos en el feto, ninguno. La piracinamida puede utilizarse, Estados Unidos no utiliza piracinamida, algunos estudios que sacaron, pero a nivel internacional hay otros donde dicen que piracinamida es segura, todas atraviesan la placenta, pero ninguna tiene efecto teratogénico y en la lactancia también tienen que darse. ¿Qué sucede si no trato a una paciente embarazada con tuberculosis? Pues que el niño va a nacer con tuberculosis y ahí los efectos son severos y muchos de estos niños terminan en mortalidad. Así es que no lo duden ni medio segundo, hay que tratar a la gestante y hay que tratar a la mujer que esté dando lactancia sí o sí con fármacos antifímicos en cualquier trimestre que usted la vea. Con los diabéticos, por ejemplo, vean que puede existir reducción de niveles de rifampicina si tengo una hemoglobina glicosilada de 9.3 para arriba o de 9 para arriba. Y rifampicina es mi piedra angular. Cuidado entonces con el control de el proceso metabólico en los pacientes diabéticos. Y a mayor índice de masa corporal, menos concentración de rifampicina y sigue siendo la piedra angular. Así es que aquí es la importancia del abordaje multidisciplinario, ¿verdad? Metformina debe usarse sí. En enfermedad renal crónica, piracinamida y etambutol los deberíamos de aumentar el intervalo de dosis, darlos 3 veces por semana si la tasa de filtrado es menor de 30 y los otros se pueden dar sin ningún problema. No sé si me pasé de tiempo, pero creo que ahí terminamos. Gracias, doctora. Estamos bastante bien. No sé si habrá alguna pregunta puntual para la doctora Meléndez. Si alguien tiene alguna pregunta, puede abrir su micrófono.
Buenos días, doctora. Yo tengo una duda. En el seguimiento de los pacientes con tuberculosis y VIH, ¿qué tan fácil, o no sé si en la unidad de atención en el Roosevelt dan también los tratamientos antifíbicos, o como refería usted, los envían al centro de salud? ¿Y qué tan fácil es el seguimiento del paciente tanto en la clínica de VIH como en el centro de salud, y asegurar que se esté tomando ambos medicamentos? Bien, acá has tocado un punto importante, y aquí siempre ha existido desafortunadamente una especie de relación amor-odio entre las unidades en general, no solo la nuestra, entre las unidades y los centros de salud, ¿verdad? Donde debiera de haber una buena comunicación, ha mejorado mucho. Sin embargo, no se puede tratar tuberculosis en las unidades de atención integral porque tienes que hacer el TDO, ¿sí? Y el TDO es preferible hacerlo en el centro de salud porque uno envía al paciente al centro de salud más cercano. El centro de salud más cercano puede ser a 2 cuadras de tu casa o está bien, algunos kilómetros de distancia, que no es lo mismo que el paciente tenga que llegar a la UAI todos los días, ¿ya? Entonces, difícilmente las unidades de atención integral se pueden hacer cargo de lo que es el TDO, porque es más difícil para el paciente, porque la carga de pacientes en las UAI es alta, también en los centros de salud, por supuesto, pero el centro de salud tiene una persona definida para la atención de pacientes con tuberculosis. Sí, entonces esa parte es difícil. Lo que las UAI sí han hecho es tomar la profilaxis con isoniazida, ¿verdad? Que para ahí no se está requiriendo de lo que es un TDO. El TDO es que el paciente llega al centro de salud y se toma el tratamiento en frente del personal de salud. Entonces, esa parte es un poco difícil. Lo que nos falla, y es en las dos vías, es la comunicación, porque nosotros como UAI, si diagnosticamos al paciente, lo enviamos al centro de salud para el inicio del tratamiento. Muchas veces va, o la gran mayoría de veces va sin antirretrovirales porque no ha llegado a las 2 semanas que mencionaba el doctor Leonel previamente para el inicio del TAR. Le empezamos el TAR 2 o 3 semanas después y debiéramos de notificar al centro de salud que se le inició el TAR, pero no lo hacemos. Y luego el centro de salud no nos notifica a nosotros si hay reacciones adversas, si ya terminó el tratamiento o si hubo alguna complicación en la situación, o si hubo que prolongarles el esquema por alguna razón, o si no ha negativizado. Es decir, sí debemos de mejorar la relación entre UAIs y centros de salud. El programa nacional tiene, por lo menos el de tuberculosis, tiene a una persona encargada de hacer ese nexo y que ha hecho un buen trabajo tratando de juntar todas las piezas del rompecabezas. Pero pues de repente debiéramos también un poco mejorar nosotros esa parte y poder, con la finalidad de que el paciente termine bien su tratamiento, pues mejorar esa comunicación, ¿verdad? Entonces, no sé si eso responde a tu pregunta. Sí, muchas gracias, doctora. Gracias, Ana. No sé si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta puntual. De igual manera, pues les recuerdo que el chat está siempre abierto para preguntas para la doctora Johanna Meléndez. De igual manera, pues ella se va a quedar con nosotros un tiempo más porque nos vamos a ver en unos minutos. Entonces, si no hay ninguna otra pregunta. ¿Qué tal? Buenos días. No sé si me escuchan. Sí, yo te escuchamos. Buenos días. Mi duda era, por ejemplo, yo lo que entendí es que empezamos con el tratamiento inicial 2 meses, ¿verdad? Luego del tercer mes ya se inicia el siguiente tratamiento, pero mi duda es cuando terminan el tratamiento, ¿qué laboratorios y cómo podemos confirmar o qué es recomendable realizar después de que ya se terminó el tratamiento? Ya, yo les puse aquí, digamos, los 2 meses o las 50 dosis. Eso de repente puede variar, pero eso sería ya meternos un poco en cuestiones de continuación, digamos, de tuberculosis, que es un poco más largo de explicar. Pero en general, digamos, en términos generales, usted trata los 2 meses y luego trata los 6 meses, ¿verdad? O los 9 meses o el año. Lo que sucede es que durante el transcurso sí es importante ir haciendo estudios, por ejemplo, de bilirrubinas, porque lo va a explicar el licenciado más adelante, reacciones adversas principalmente con hepatotoxicidad.
Entonces, ir viendo bilirrubinas, por ejemplo, creatinina sería lo otro que pues uno pudiera ir visualizando o chequeando una vez al mes por lo menos, ¿verdad? Desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista del laboratorio. Y los centros de salud van a ir haciendo en tuberculosis pulmonar, van a ir haciendo estudios de esputo para corroborar que el paciente ya es BK negativo y que tiene cultivos negativos. Al final del tratamiento, el paciente da una muestra de esputo y 2 meses o un mes después ya me llega el resultado que el esputo está negativo, con cultivo negativo, y ese paciente se dio como curado. Pero, por ejemplo, si les enviamos al centro de salud un paciente con una tuberculosis meningia, que tenemos el cultivo y el GeneXpert positivo, a los 12 meses no vamos a volver a hacer una punción lumbar para corroborar si el paciente terminó tratamiento, porque sería someter al paciente a un examen que no vale la pena desde esa perspectiva. Entonces, ese paciente se le da tratamiento completo. No supe si negativizó, pero la clínica me dice que sí, y ahí lo dejo. Entonces, realmente va a depender mucho de qué tipo de tuberculosis usted esté tratando. Sí, no hay como una receta de a quienes sí, a quienes no, y también va a depender del esquema que esté dando. Acá hablamos del esquema básico, de 2 meses isorifa piretambutol, 4 meses isorifa. Pero si yo le cambio de esquema, deberé buscar otros situaciones o acontecimientos que me hagan darle el seguimiento a este paciente. Pero en general, en los centros de salud, la pulmonar, esputo a las 2 semanas, luego se va una vez al mes hasta el final del tratamiento y se da como curado. Muchas gracias, licenciada. Okay. Gracias por tiempo. Vamos a dar espacio solo a una pregunta. Evelyn Vázquez, que tienes ahí levantada tu manita. Buenos días. Si me haces el favor de exponer tu pregunta. Buenos días, doctora. Disculpa, yo tengo una duda con lo que usted dijo de último sobre la rifampicina, que se disminuía la concentración en diabéticos que tuvieran hemoglobina glicosilada más de 9.3 y con un índice de masa corporal alto. Sí. Mi duda es, en estos pacientes, ¿qué se debe hacer? ¿O se debe aumentar la dosis de la rifampicina? O porque el cambio definitivamente debe darse, ¿verdad? En empezar a bajar de peso y controlar la hemoglobina, pero como esos cambios no se dan, pues, así como que rápido, ¿verdad? Entonces, no sé, en estos casos, ¿se aumenta la dosis o qué es lo que se debe hacer? No está indicado aumentar la dosis de rifampicina porque la estamos dando a un miligramaje donde más de eso nos puede aumentar los efectos adversos. ¿Verdad? Entonces, los 300 miligramos es como lo que uno pudiera dar. Entonces, no queremos tampoco aumentar el efecto adverso de la rifampicina al aumentar la dosis. Lo que hay que hacer allí es, pues, como usted bien lo ha dicho, empezar a tratar el proceso metabólico lo antes posible. En cuestión de 1 mes, 2 meses, ya se pueden tener hemoglobinas glicosiladas, pues 7, por ejemplo, que la LAD ya nos permite 7, las estadounidenses nos permiten unos 6, por ejemplo, pero ya con un 7 y que el paciente empiece a bajar de peso es importante. Puede ser que de ahí devenga lo que vamos a ver en la otra clase. La mayor cantidad de resistencias las estamos viendo en el diabético, de MDR, las estamos viendo en el diabético. Y puede ser que esto tenga algo que ver, que nos esté complicando, digamos, el abordaje de estos pacientes sensibles desde el inicio. Entonces, no, subir la dosis de rifa, cambiar el esquema de tuberculosis, no. Lo que hay que hacer es un buen plan educacional con el paciente, nutricionista, psicología, un endocrinólogo, un internista que maneje el proceso metabólico, que la familia nos apoye y empezarlo a seguir muy de cerca. Bueno, ahí realmente no se necesita muchísimo, no vamos a tardar 9 meses en compensar a este paciente, ahora se puede compensar bastante rápido. Gracias. Okay, muchas gracias, doctora. Igual la doctora, como les decía, pues se queda con nosotros un tiempo más, ¿verdad? La vemos en unos minutos, doctora, y siempre pues si hay alguna otra duda en el chat. Vamos a continuar ahora con el programa, con nuestro siguiente invitado, que es el licenciado
Emerson Herrera, quien tiene a su cargo el siguiente tiempo, ¿verdad? Él es químico farmacéutico, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ha cursado y ha sido docente del diplomado de VIH en la Unidad de Atención Integral del Hospital Roosevelt. Tiene un